Durante largo tiempo se sostuvo la idea de que la filosofía nació en Grecia como un fenómeno excepcional, sin antecedentes comparables. Esa visión, popularizada sobre todo a partir del siglo XIX, hablaba de un milagro griego, como si el pensamiento racional hubiera brotado de pronto, sin continuidad ni preparación. El siglo VI a.C. en esta narrativa aparecía como una especie de aurora súbita. La razón habría irrumpido como una iluminación inédita, poniendo fin al dominio de los mitos y abriendo el camino de la verdad lógica. Jean-Pierre Vernant, sin negar la originalidad griega ni su carácter fundacional para el pensamiento occidental, cuestiona esa interpretación. El milagro, afirma, no existió como tal. Lo que se produjo fue un proceso, una transformación progresiva históricamente determinada, en la cual el pensamiento racional fue emergiendo a partir de elementos anteriores, incluidos muchos que pertenecían al universo mítico. Las ideas no caen del cielo, tienen un origen y un contexto. Si se observa de cerca la cosmología de los primeros filósofos, se ve que las estructuras del mito siguen presentes, aunque ya no respondan a dioses ni a gestos divinos. Además, la idea de que solo los griegos fueron capaces de este paso hacia la razón corre el riesgo de convertir su aporte en una esencia. Vernant rechaza esta idea de una naturaleza griega predispuesta a la racionalidad. Por eso, en lugar de hablar de un milagro, hay que hablar de una mutación. El nacimiento del pensamiento racional no fue una invención repentina, sino el resultado de un cambio progresivo en el cual las formas antiguas fueron transformadas desde dentro. Antes de que surgiera el pensamiento filosófico, el mundo griego se comprendía, explicaba y organizaba a través del mito. Pero el mito, tal como lo presenta Vernant, no es simplemente una fábula o una superstición infantil que la razón luego vendría a corregir. Es una forma rigurosa de pensar, con sus propias reglas internas. La mitología, transmitida principalmente por la poesía épica, cumplía 3 funciones esenciales. En primer lugar, estructuraba la memoria colectiva. Como no existía la escritura generalizada, era el canto de los poetas, Homero, Hesíodo, los rapsodas, el que fijaba y transmitía los relatos fundacionales. Estos relatos establecían genealogías, explicaban los orígenes de las ciudades, de las familias nobles y de las instituciones. En segundo lugar, el mito cumplía una función de legitimación social. Las estructuras del poder y de la autoridad encontraban su fundamento en el mundo de los dioses. Cada familia noble trazaba su linaje hasta un héroe divino. Cada práctica cívica tenía una justificación en el comportamiento de los dioses. No había separación entre cosmología y sociología. Los mismos esquemas de orden regían ambos planos. Y en tercer lugar, el mito guiaba las acciones rituales. Cada sacrificio, cada fiesta religiosa, cada acto solemne se realizaba como repetición de un gesto mítico. En conjunto, el mito ofrecía un marco total para la experiencia. No se trataba de elegir creer en un mito, se vivía en él. Y precisamente por eso su transformación no fue simple ni inmediata. Cuando la filosofía apareció, no lo hizo en un vacío, sino dentro de ese universo simbólico denso, al que no podía oponerse frontalmente sin perder todo contacto con lo pensable y lo comunicable. Lo que se transformó fue el modo en que se utilizaban los antiguos esquemas. Las viejas imágenes persistieron durante mucho tiempo, pero comenzaron a circular en un contexto discursivo nuevo que buscaba explicaciones impersonales,
necesarias y coherentes. Una de las ideas fundamentales del capítulo es entonces que el paso del mito al logos no fue un corte seco. Como dice Bernard, lo nuevo no borró lo antiguo, sino que lo transformó. Lo que cambió con los primeros filósofos fue el modo de formular las preguntas y de estructurar las respuestas, no el núcleo de los problemas planteados. En efecto, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, los llamados jonios o milesios, se interesaron por las mismas cuestiones que ya estaban presentes en la cosmogonía mítica. Es decir, ¿cómo se formó el mundo? ¿De dónde proviene el orden visible de las cosas? ¿Por qué existe regularidad en los fenómenos del cielo y de la tierra? Lo notable es que estos pensadores retoman ese problema, pero sin recurrir a relatos genealógicos de dioses. El mundo ya no es hijo de un combate, sino resultado de un principio. Eso sí, ese principio, aunque ahora parezca despojado de rostro humano, conserva rasgos activos, generativos, sagrados. El agua de Tales, el apeirón de Anaximandro, el aire de Anaxímenes, no son sustancias inertes, pero tampoco son conceptos puramente abstractos, son realidades dotadas de fuerza vital. Son capaces de producir la totalidad de lo existente, de transformarse y de sostener la estructura del cosmos. Y así la continuidad con el pensamiento anterior queda asegurada, aunque ya no se lo nombre como tal. Hasta aquí Bernard ha mostrado cómo los primeros filósofos conservan, bajo nuevas formas, muchos esquemas del pensamiento mítico. Pero a continuación, introduce un giro importante. Aunque esa continuidad es innegable, también se produce una transformación profunda en la manera de pensar, que él califica como una revolución silenciosa. Es que, si en el mito explicar es contar, narrar cómo surgió el mundo a partir de una secuencia de nacimientos, luchas y herencias entre dioses, los primeros filósofos buscan una ley que rija el mundo en el presente. El arjé no es solo lo primero en el tiempo, es lo fundamental, lo que sigue actuando aquí y ahora, lo que permite comprender por qué las cosas son como son. Otro cambio central está en el lenguaje. El mito trabaja con imágenes. El rayo de Zeus, el abismo de Tártaro, el nacimiento de Afrodita en el mar. Todo está cargado de figuras sensibles. En la filosofía naciente, en cambio, aparecen palabras concepto, términos que no remiten a ninguna forma visible. Arjé, fisis, cosmos, dique, estas palabras no narran, no pintan escenas, ordenan, delimitan, definen. Para Bernard, esta abstracción no significa aún una lógica formal, pero sí marca un paso claro. El mundo ya no se representa como un escenario poblado de potencias que actúan, sino como un sistema que puede describirse por medio de relaciones necesarias entre principios. Así el pensamiento se desmagifica y se conceptualiza. El último aspecto que destaca Bernard es el cambio en la fuente de la verdad. En el mito, el conocimiento es revelado. El poeta lo recibe de la musa y su palabra es creída por el peso de esa autoridad inspirada. No se pide prueba, se confía en la tradición y en el don poético. Con el logos eso cambia. El filósofo ya no se presenta como un intermediario entre dioses y hombres. Habla en nombre de la razón.
y su validez se apoya en la coherencia interna de su discurso. La verdad se vuelve demostrable, controlable, evaluable. El oyente ya no se somete, examina. Aparece así un tipo de pensamiento en el que todo debe poder justificarse. Así en conjunto, estos tres cambios, es decir, la deshistorización de la explicación, la abstracción del lenguaje y la exigencia racional, constituyen para Bernat una verdadera mutación. El mundo ya no se dice como antes, ahora se piensa. Pero entonces, ¿por qué este paso al logos ocurrió justamente en Grecia? ¿Qué condiciones lo hicieron posible? Bernat rechaza toda explicación basada en el genio o la esencia del pueblo griego. En lugar de eso, vincula el surgimiento del pensamiento racional con una transformación política y social muy concreta: el nacimiento de la polis. La polis o ciudad-estado no es solamente una unidad territorial o un conjunto de instituciones. Es, según Bernat, un nuevo universo espiritual, una forma inédita de organizar la vida colectiva, de distribuir el poder y de pensar la relación entre los hombres. Esta transformación afectó profundamente no solo a la práctica política, sino también al modo en que se concebía la ley, el espacio, el tiempo y la palabra. Y esa reorganización social creó las condiciones que hicieron posible el pensamiento filosófico. Así, una de las diferencias esenciales entre la organización aristocrática arcaica y la ciudad-estado fue la aparición de la ley escrita. Antes la justicia estaba encarnada en la figura del jefe o del rey y se transmitía oralmente. Con la polis, en cambio, las leyes se graban en piedra o madera y se exponen en el centro de la ciudad. Cualquiera puede leerlas, si sabe leer, y discutirlas. La ley deja de ser patrimonio de una casta y se convierte en norma común. Para Bernat este paso es decisivo. La ley escrita es la primera forma de objetivación del discurso normativo. Ya no se cree por tradición o por mandato, sino que se puede examinar lo que está prescripto, contrastarlo, interpretarlo. Este hábito de ver la norma como algo discutible se traslada a otras esferas, incluida la explicación del mundo. Otro rasgo distintivo de la polis es la igualdad formal entre los ciudadanos libres. La isonomía, o igualdad ante la ley, y la isegoría, el derecho igual a la palabra pública, son principios estructurantes. En la asamblea cada ciudadano puede hablar y debe convencer a los demás. Nadie impone su autoridad por nacimiento o por consagración religiosa. La validez de una propuesta depende de la fuerza de los argumentos. Sostiene Bernat que esta igualdad política preparó el terreno para una nueva concepción del saber. Si todos pueden participar en el gobierno de la ciudad, todos pueden también aspirar a comprender el orden del mundo. La verdad ya no pertenece a una élite inspirada o iniciada. Puede construirse mediante el diálogo y someterse al juicio de cualquier inteligencia. Por otro lado, afirma Bernat, la nueva organización urbana también tiene consecuencias en el pensamiento. La ciudad griega ya no se ordena en torno a un palacio sagrado o a un recinto misterioso. Ahora se construye con criterios de simetría, regularidad y visibilidad. Calles rectas, ágora central, murallas que delimitan el perímetro. Todo está dispuesto según un principio de orden que puede observarse, recorrerse y describirse. Así, para Bernat, esta estructura material ofrece un modelo para pensar el cosmos.
El universo se imagina entonces como un conjunto bien ordenado, articulado según relaciones que pueden medirse y explicarse. La experiencia concreta del espacio urbano introduce entonces a los ciudadanos en un modo de razonamiento que busca proporciones, equilibrios y estructuras claras. Así la ciudad se convierte en imagen del mundo. Por otro lado, este esfuerzo de abstracción se observa también en varios planos. La división administrativa, basada ahora en sectores territoriales, no en lazos de consanguinidad, los sistemas numéricos, que se utilizan para repartir equitativamente responsabilidades sociales y períodos de tiempo, y la moneda, inventada en Grecia en el siglo VII a.C., que es un signo social y la medida universal del valor. Finalmente, destaca este autor el lugar de la palabra en la polis. En el mito, la palabra se recibe, el poeta escucha y transmite. En la ciudad, la palabra se ejercita públicamente. Se argumenta, se responde, se persuade. Hablar bien se vuelve una virtud política. Y esta práctica cotidiana de deliberación va formando un oído nuevo, uno que valora la claridad, la consistencia y la eficacia del discurso. Bernard comienza entonces a marcar las diferencias entre los sabios e iluminados del pasado y el filósofo. El primer filósofo, afirma, no es un chamán. Su papel es el de enseñar, de hacer escuela. Por medio de la palabra y del escrito, el filósofo se dirige a toda la ciudad, a todas las ciudades. Manifiesta sus revelaciones dándole una publicidad completa y total. Trasladando el misterio a la plaza en plena ágora, lo erige todo en objeto de debate público y contradictorio, en el que la argumentación dialéctica acabará por tomar la iniciativa por sobre la iluminación sobrenatural. Por lo tanto, el mérito de Bernard no está solo en mostrar la continuidad entre mito y logos, sino en articularla con las condiciones históricas que permitieron la aparición de esa nueva racionalidad. Lo que se inaugura en Grecia entonces no es la razón en abstracto, sino una forma determinada de racionalidad histórica, situada, construida por una comunidad específica en un momento preciso de su desarrollo. Por eso, al estudiar este proceso con rigor, Bernard no despoja al logos de su dignidad, sino que le da raíces. Muestra que ese amanecer de la razón, lejos de ser un destello aislado, fue un lento clarear de la inteligencia histórica. El logos no vino del cielo, nació de la tierra griega, de su polis, de sus leyes, de sus transformaciones. Y por eso sigue siendo un modelo, no por ser eterno, sino por haber sido posible. Hasta aquí entonces el episodio de hoy. Y para recorrer estas ideas en imágenes, como saben, las encuentran junto con muchas otras en nuestro canal.